Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Natalie Pinares y quiero darles la bienvenida a nuestro primer podcast con el tema Sanando la pérdida de un bebé. Y del Cusco para el mundo tenemos como primera invitada a la doctora Pamela Salazar, quien es médico especialista en psicosomática clínica. ¿Qué quiere decir esto? Es una especialidad que trata las emociones que después, si no son bien manejadas, se traducen en enfermedades. Así que bienvenida, Pamela. Gracias por la invitación, Natalie. Este es un tema súper interesante, el tema de la pérdida de un bebé. Y empezando con el tema, quisiera que nos cuentes, ¿cuáles son las causas detrás de la pérdida de un bebé? Bueno, se dividen en dos partes, ¿no? Cuando es antes de la mitad del embarazo, menos de 20 semanas, casi siempre es por un problema genético que viene con el bebé y es como una selección natural, ¿no? Y pueden ir acompañadas de algunas, puede haber también otras causas como infecciones, enfermedades, ¿no? Y estas son más frecuentes en la segunda mitad del embarazo, ¿no? Correcto. Y en caso de que ocurra esta pérdida, ¿qué es lo que toca hacer? ¿Qué tiene que hacer esta mujer? Bueno, primero toda mujer que sospecha que está embarazada debe acudir inmediatamente a su consulta para que tenga una revisión, ¿no? Y tenga una edad gestacional adecuada, veamos si el bebé está dentro del útero y con todo esto llevemos un control adecuado, ¿no? Porque a veces si pasa mucho tiempo y no aparece bebé dentro, igual se ha perdido, ¿no? O de repente tenía que tener 10, 12 semanas y tiene un tamañito de 7, se ha detenido el embarazo, ¿no? Entonces es importante sacar la fecha exacta, el tiempo de embarazo, y si se ha producido una pérdida, la mitad de todas estas pacientes terminan en un parto incompleto. Y esto, si no es atendido, puede tener consecuencias graves, ¿no? Desde una infección en la mamá, desde un sangrado abundante, puede hasta comprometer su vida. Y es importantísimo que sea atendida a tiempo, en un buen lugar, con un médico seguro, ¿no? En una clínica con anestesia general, ¿no? Y para que preservemos más adelante su futuro gestacional, ¿no? Para que ellas puedan ser mamás cuando les guste. Claro, porque uno de los miedos que suele haber es que si hay estos procedimientos o estas limpiezas y todo, hay el miedo de que después haya un problema para la gestación. Entonces explícanos si es que esto realmente es un miedo real o qué hay detrás. Bueno, es real, ¿no? Porque hacer este procedimiento cuesta, ¿no? Y uno, por abaratar costos, a veces ocurre un consultorio clandestino, y el procedimiento no es limpio, ¿no? Y puede tener consecuencias como de repente una infección, y esto sí afectaría pues tu vida futuro, ¿no? O de repente tu vida puede estar en riesgo, ¿no? Una persona que no es la adecuada, que en este caso sí o sí tiene que ser médico especialista en ginecología y obstetricia, puede tener una habilidad de intentar hacerlo y perjudicar, ¿no? A la paciente, ¿no? Por eso es importantísimo que escojan bien a su médico. Claro, y cuando está hecho de manera adecuada, se evita todos esos riesgos. Por supuesto, ¿no? Y yo quiero preguntarte, ¿no? ¿Qué sucede emocionalmente cuando se pierde un bebé? Justamente cuando nosotros tenemos una pérdida, hay un montón de emociones bloqueadas. ¿Y por qué bloqueadas? Porque cuando existe una pérdida de una persona, uno vive un duelo. Uno se permite hacer un velorio, un entierro, pero cuando ocurre esta pérdida, no se da eso. Entonces todas nuestras emociones quedan bloqueadas y no sabemos cómo manejarlas y queremos haberlo superado, pero en realidad se quedan allí. Y eso genera consecuencias en cómo empiezo a funcionar o inclusive en cómo funciono luego en un siguiente embarazo, ¿no? Porque con un siguiente bebé yo me voy a comportar distinto si es que no he sanado esta historia, no me voy a permitir vivir la maternidad como podría ser de manera real hacia este ser que es este hijo, porque tengo todavía la herida de lo que pasó. Claro. Y aparte es un tema como un tabú, ¿no? Es como una vergüenza que no se puede contar que uno ha perdido un bebé, ¿no? Como que y hay una vergüenza detrás de eso, o sea, nadie puede contarlo, ¿no? Y por eso reprime esa emoción. Exacto, ¿no? como sentimos culpa porque no se puede conversar sobre esto y uno siente que ha fallado, yo hice algo mal para que esto no se dé, esa culpa no me deja mirar hacia esas emociones, ¿no? Esa rabia, ese dolor, esa tristeza no me la permito sentir porque prefiero ignorarlas porque es demasiado. Entonces, y a veces es inconsciente, a veces yo pienso que no siento nada, pero en realidad a un nivel profundo están esas emociones allí. Entonces siempre existe este duelo bloqueado cuando ocurre una pérdida y es importante que le prestemos atención.
Claro, porque yo a menudo veo pacientes con infecciones vaginales recurrentes, sobre todo cándida, ¿no? Y casi siempre hay una emoción atrapada detrás de eso, porque nos damos muchos tratamientos y cuando no hay solución ya pensamos, no, acá hay algo más, ¿no? Y a veces es pues una pérdida de un bebé, un sentimiento de culpa, de pena, ¿no? Que está ahí atrapado. Tenemos que prestar atención a estas cosas. Hay un gran componente emocional detrás de lo que nos pasa porque es inconsciente, ¿no? Sobre todo con el tema gestar un bebé, son decisiones inconscientes que va tomando el cuerpo, ¿no? Conscientemente podemos querer al bebé y hay otras cosas ahí que funcionan dentro para que realmente se dé la gestación. No lo decidimos tan conscientemente. Entonces, estas emociones bloqueadas son importantísimas para cualquier gestación que queramos tener después también, ¿no? ¿Y qué consecuencias puede tener que uno no viva este duelo? Por ejemplo, y lo más frecuente, es que yo sin darme cuenta, sin elegirlo, yo a este niño que llega después, a este bebé arcoíris que llega luego, yo le amo y todo, pero hay algo dentro de mí, una heridita que no me deja mirarle tal y como es, porque estoy mirándole y a la vez estoy pensando en este bebé que no pudo nacer. Entonces eso no me deja vivir esta maternidad como debería ser, aceptando a este bebé tal y como es. Entonces ahí hay conflicto para mí en mi maternidad. Me puedo volver sobreprotectora o puedo de repente tener esto de no querer soltarlo para que lo cuide nadie más. Y también hay consecuencias en el bebé, y ahí tenemos muchos casos de niños hiperactivos. Estos niños que están pero que no hablan por dos, no se cansan nunca, parecen un conejito Duracell. Entonces esto no tiene una explicación a veces, y la explicación está en que está queriendo representar al hermano que no nació. O por el contrario, son niños calladitos, tranquilitos, que no quieren molestar en nada, que tampoco es normal en un niño. Claro. Los extremos siempre muestran algo, y eso también es porque yo no me siento en derecho de vivir porque ese hermano no nació. Entonces, como fiel a mi hermano, yo no puedo mostrar vida. Entonces, esos extremos nos muestran que está pasando algo. Y en adultos igual, ¿no? Estos adultos indecisos, muy volubles, que no saben qué quieren hacer con su vida, que no sienten que están viviendo su propia vida. Muchas veces es una historia de esto, de un hermano que no tuvo su lugar antes que ellos. Qué importante es, ¿no? No solamente para la mamá tratar este duelo, sino para los siguientes bebés que van a venir en el futuro, ¿no? ¿Y cómo se resuelve este duelo? El primer paso de esto es poder mirar esas emociones bloqueadas y soltarlas. Es decir, permitirnos sentir todo lo que está allí, que de repente ni sabemos que está allí. Sabemos que hay una tristeza, pero solo si nos la dejamos sentir, vamos a permitir que se muestre en su totalidad y que podamos ver todo lo que está ahí detrás. Ese primer paso de soltar todo es ya la mitad del camino para poder hacer reconocerlo, ¿no? Este acto de llegar a esta aceptación, de reconocerlo, de darle su lugar y darle su nombre, darle en mi mente, en mi corazón, a nivel familiar, existió este ser que nos llegó a nacer, y luego viene ya los que vengan después, ¿no? Pero todos tienen su sitio, su lugar, y yo me permití hacer ese proceso. Excelente. ¿Y qué les recomendarías tú a las mujeres que han perdido un bebé? Yo pienso que es fundamental para todos trabajar estas emociones bloqueadas, porque a pesar de que yo piense que no me afectó, porque pasa, ¿no? Que es una pérdida con poquitas semanas, entonces dicen, no, felizmente fue con pocas semanas porque en realidad ni lo sentí, pero en realidad hay emociones bloqueadas también allí, aunque yo no me dé cuenta, y siempre hay que mirar a esas emociones bloqueadas, porque eso nos va a permitir recién sanar. Ese duelo está bloqueado hasta que yo no lo trate, hasta que yo no lo visite, porque como no es un duelo habitual como de una persona que haya fallecido, siempre se queda bloqueada en esas emociones y tenemos que permitirnos soltarlas para estar bien. Excelente, Pamela, gracias. Y con toda esta información, si te ha gustado, si has sintonizado con ella, te invitamos a este taller que estamos preparando con mucho cariño, la doctora Pamela Salazar y yo, este 21 de junio, y aquí tienes más información. Este taller para sanar la pérdida de un bebé está destinado a todas las mamás que hayan vivido esto y que sientan que quieren sanar estas emociones bloqueadas. Muchísimas gracias, nos vemos.